Hola, buenas noches. Bienvenidos a esta, su emisión estelar de Noticias Su Mundo. Soy Aurelina Rosario, encantada de acompañarles en este recorrido por los hechos que han sido noticia este martes en nuestro país y el mundo. De inmediato iniciamos con las informaciones. Legisladores del oficialismo salieron en defensa de las declaraciones del presidente Luis Abinader, quien rechazó que en el hoyo de Friusa, ubicado en la turística provincia La Altagracia, se haya convertido en una especie de tierra de nadie y aseguró que no existe ningún territorio en el país donde no puedan entrar las autoridades. Esmirna Mateo nos tiene más detalles. El primero en salir en defensa del primer mandatario fue el senador por la provincia de La Altagracia, Miguel Barón Duluc, quien aseguró que en esa zona del este del país, además de haitianos, habita una gran cantidad de dominicanos. El legislador agregó además que no es verdad que esa zona se haya convertido en tierra de nadie. Tiene mucha presencia de comunidades haitianas, pero hay muchos dominicanos que viven. Y de hecho no es un lugar como a veces queremos tildarlo de que no se puede caminar por ahí. Todo el mundo entra y no hay ningún peligro. Para Carmen de la Rosa, quien representa a la provincia de La Altagracia en la Cámara de Diputados, la situación que se vive en Friusa es preocupante. La realidad de Friusa es que muchos comercios pertenecen a los haitianos, muchos vienen a trabajar, otros vienen a delinquir, y entiendo que se debe poner un poco de orden, se debe poner un poco de atención en esa área, porque para nadie es un secreto que también vemos mucho desastre y desorganización, mucha delincuencia. Y aunque favorecen la marcha programada para este 30 de marzo por la antigua orden dominicana, entiende que se debe sobre todo respetar la soberanía nacional. Con el presidente, el país nunca ha sido racista, exigir incluso el respeto de las leyes migratorias no es racismo, eso ocurre en el mundo entero y yo entiendo que la soberanía del país hay que respetarla. Entiendo que deben de ir a la marcha con responsabilidad de quienes la convocaron. Porque como están diciendo, si los dominicanos no pueden, pues que vengan las autoridades, no sé qué. Es importante darse a sentir y poner mano dura con lo que es la inmigración. El presidente Luis Abinader respondió durante su intervención en la semanal a los cuestionamientos de que Friusa se ha convertido en un pequeño Haití, donde las autoridades alegadamente no tienen control, dejando claro que no hay ninguna zona donde no puedan entrar las autoridades dominicanas. Esmirna Mateo, Noticias Su Mundo. Mientras tanto, el ex procurador de la República y miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, Francisco Domínguez Brito, destacó este martes que el desarrollo económico material de la República Dominicana supera el desarrollo humano, lo que provoca que el capital humano del país y su capacidad para generar riquezas estén por debajo de los recursos que posee la nación. Ágelis Carreras nos cuenta más a continuación. En una entrevista en el programa matutino Su Mundo, Domínguez Brito explicó que el país enfrenta un grave problema con los recursos humanos en diversas áreas. Por lo tanto, si la República Dominicana quiere avanzar y continuar con su crecimiento, debe enfocarse en preparar a la juventud. Y sucede en los restaurantes, sucede en todas las esferas de la vida nacional. Si República Dominicana quiere dar un salto hacia un desarrollo mayor, tiene que concentrarse en la gente, en preparar a nuestros jóvenes. Si no, nosotros nos vamos a quedar estancados. Esa es la única realidad. Asimismo, destacó que la industria porcina y avícola del país también está en gran parte dirigida por haitianos, así como un 90% de la agricultura en la República Dominicana. ¿Quiénes siembran el tabaco? 100% haitianos. ¿Quiénes están despalillando? Casi 100% haitianos. ¿Quiénes están haciendo todo el trabajo del tabaco que no sea ya la artesanía que son los dominicanos? Haitianos. Industria porcina y del pollo. ¿Quién trabaja en toda la industria porcina y del pollo? Casi la totalidad haitianas. Expresó además que las personas capacitadas y formadas en el país no participan en procesos clave como la elección de los miembros de la Cámara de Cuentas y advirtió que el PRM está cometiendo el mismo error del pasado. ¿Cuál es el tiempo de elección?
Eso es lo primero, y sobre todo, ¿quién va a administrar el proceso? Segundo, de nuevo con la Junta Central Electoral, tener un contacto, no debemos nunca trabajar al margen de la ley. Si no hay una conversación con las autoridades que tienen esta dinámica y sobre todo a raíz de algunos pronunciamientos, entonces pudiéramos caer en una situación indebida. En cuanto a su candidatura dentro del Partido de la Liberación Dominicana, Domínguez Brito afirmó que aún no ha tomado una decisión sobre inscribir su postulación presidencial, ya que primero se deben definir las reglas del juego dentro de esa organización política. Algenis Carreras, Noticias Su Mundo. Ciudadanos consideran que el presidente Luis Abinader tiene razón al asegurar que no existen comunidades impenetrables. Sin embargo, critican que haya lo que muchos denominan falta de voluntad política para combatir la migración haitiana. Eva Santana nos presenta el reporte. Las tensiones por el aumento de inmigrantes haitianos en algunas comunidades como el Hoyo de Friusa provocó que el presidente Luis Abinader expresara ante la nación que no existen comunidades impenetrables para los agentes policiales, miembros del ejército y agentes de migración. Sin embargo, ciudadanos sostuvieron que falta voluntad política para reducir la presencia de ilegales en el país. Esto debido a que aunque el programa de repatriaciones está puesto en marcha, en la frontera existen mecanismos que permiten el regreso de los ilegales. Ellos entran, lo que pasa es que lamentando el caso en este país las autoridades se venden. Lo que pasa es que cuando un jefe que comanda, si él dice no quiero policía para allá, no entran, porque el policía donde lo manda el jefe, y si el jefe coge su dinero y dice que no va nadie para allá adentro, nadie vendrá, o si el caso entran dos porque lo mandó el jefe a buscar su peaje, porque en este país lamentando el caso eso no se ha arreglado al 100%, sí se ha tomado medidas, sí ha funcionado en muchísimos sitios, pero en muchos no. Puede ser que sí, pero que al otro día vienen para acá igualito. A pesar de que el flujo migratorio hacia República Dominicana se acrecentó con la muerte del último presidente haitiano, Jovenel Moïse, en los últimos días la tensión aumentó tras los disturbios ocasionados por obreros haitianos en Ubero Alto, Punta Cana, evidencia de que los inmigrantes ya no muestran respeto por las autoridades locales. Porque hemos visto que la policía corrige, a veces lo mueve de un lugar y ellos es como que si ellos están en su país y se quedan en el mismo lugar, vuelven a hacer el mismo desorden que la policía está evitando, pero a ellos no les importa eso, lo que diga la policía, ellos hacen lo que a ellos les entiendan. No hay una actitud sumisa, incluso ellos reclaman como que ellos tienen más derechos que nosotros. Entonces siempre los derechos humanos y las leyes internacionales siempre alegan de que lo tratamos mal, donde nosotros a veces hasta nos perjudicamos. Y no entiendo por qué Estados Unidos toma su actitud migratoria contra sus indocumentados y nadie dice nada. Entonces cuando este país toma, lo quieren tratar de racista. Por ese motivo pidieron a la Policía Nacional que aplique mano dura a los fines de mantener el clima de paz social que se vive en el país. Sí tiene que poner mano dura, porque independientemente de lo que sea, cuando una persona tiene un estatus migratorio ilegal en un país, está ilegal. Cuando tú estás ilegal en un país, tú tienes que medirte, tratar de no resaltar, porque se supone que de cualquier cosita te va a someter a migración y te va a deportar para tu país. Luego yo entiendo que la policía tiene que poner mano dura porque no puede dejarse gobernar de un país con el cual lamentando el caso tenemos una historia de liberación. Y es que justamente los inmigrantes que protagonizaron la revuelta han sido contratados por las empresas contratistas que tienen bajo su cargo la construcción de las cadenas hoteleras, violando la ley 8030 establecida por las leyes del país. Creo que debería de tomar el gobierno ponerle más asunto a eso, hablar, reunirse con los contratistas, porque es muy cierto que el dominicano en muchos casos no le gusta trabajar, entonces por eso utiliza la mano de obra haitiana. Entonces, como que regularizar eso para que los que sean utilizados para la mano de obra ya sean personas indocumentadas y que tengan su permiso. En ese sentido, exhortaron a las autoridades que hagan cumplir las leyes para que la soberanía nacional no peligre. Eva Santana, Noticias Su Mundo. En otra información, el vicepresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, César Dargan, calificó de absurdo e infundados los pronunciamientos de Amnistía Internacional de que el país implementa políticas migratorias racistas. El empresario indicó que las autoridades dominicanas respetan los derechos de los inmigrantes que se encuentran en su territorio, al tiempo que destacó que se vive en un ambiente de paz y estabilidad social.
Creemos que la interpretación que Amnistía Internacional hace en estos momentos está completamente fuera de lugar. Entendemos que la República Dominicana respeta los derechos de todos los que están en su territorio, hace cumplir su ley y debe seguir haciéndolo para garantizar el Estado de Derecho del que nosotros gozamos. El ambiente que aquí se ha generado, que es un ambiente de estabilidad, de paz social, de democracia, de crecimiento económico, debemos cuidarlo. Eso sin quitar la atención de que el tema haitiano es de altísima preocupación en nuestra agenda. De acuerdo con Amnistía Internacional, las autoridades locales deben poner fin a las declaraciones, prácticas políticas y decisiones antiderechos humanos que favorecen la persistencia del racismo estructural y que han producido un supuesto entorno habilitante para la discriminación. De su lado, el Instituto Duartiano, a través de su presidente, el doctor Wilson Gómez Ramírez, calificó las recientes declaraciones de Amnistía Internacional como la continuación de una equivocada e inicua línea de comportamiento contra República Dominicana, cuyo único propósito, según la institución, es desacreditar el país. Gómez Ramírez denunció que las afirmaciones de Amnistía Internacional son infundadas y que estas son alimentadas por sectores de la vida dominicana que tienen que justificar las supuestas retribuciones que reciben desde el exterior. El presidente del Instituto Duartiano expresó su indignación ante lo que considera un patrón recurrente por parte de la organización internacional. Por tanto, esas declaraciones de Amnistía Internacional son falaces, obedecen a mentiras y no representan bajo ninguna circunstancia lo que es la verdad. Aquí en el país no hay esa discriminación, no hay racismo en los términos que ellos quieren señalar, ni tampoco se discrimina a nadie por raza ni por color. El Instituto Duartiano rechazó de manera categórica este despropósito, aviesa esa injusta campaña contra la nación dominicana, destacando que la República Dominicana es la más solidaria de todos con el pueblo haitiano y que soporta la pesada carga de la gravísima crisis del vecino país. La exdiputada de la provincia de Samaná, Elsa de León, denunció que los nacionales haitianos que residen en el hoyo de Friusa están huyendo de la marcha convocada por los dominicanos que conforman la antigua orden hacia Las Terrenas para evitar ser afectados por esta protesta. Dijo que están llegando en autobuses y dejados a su suerte en una comunidad turística. Con el tema de la marcha, están llegando en autobuses. Anoche llegó un autobús al municipio de La Terrena repleto de haitianos. Entonces, migración, que ponga un control en los peajes, si es de verdad que queremos controlar, que aquí no se está controlando. Estamos haitianizados, y yo hablo por mi municipio. En Las Terrenas, ayer en la mañana, me dio tanta pena ver una señora que fue al hospital y no pudo consultar porque no había ticket, porque los haitianos amanecen en la puerta del hospital. 800 haitianas preñadas, pero ya está bueno, por Dios. Se recuerda que este 30 de marzo los dominicanos marcharán en la comunidad de Friusa en la provincia de La Altagracia. Ya estamos de vuelta con más noticias. Una comisión de la Cámara de Diputados concluyó la fase de preselección con 25 candidatos para integrar la nueva Cámara de Cuentas, dejando fuera a los actuales miembros del órgano fiscalizador que buscaban continuar en sus cargos. Nuestra compañera Esmirna Mateo tiene la historia. Para diputados y senadores, la actual gestión de la Cámara de Cuentas ha estado marcada por conflictos internos y una baja productividad en la entrega de auditorías. El diputado Rogelio Alfonso Henao, quien presidió la comisión evaluadora, explicó que el equipo analizó diversos factores más allá de la puntuación obtenida por los aspirantes y detalló que se tomaron en cuenta las experiencias en el área, la preparación académica, la capacidad de trabajo en equipo y un balance de género. Bueno, el desempeño de la Cámara de Cuentas es público, o sea, se ha visto su productividad y nosotros como comisión tomamos en cuenta todo y este Congreso ha iniciado investigaciones, hay informes sobre eso, o sea, ya es pública, ¿verdad?, el desempeño del actual y se necesita un relanzamiento tan importante órgano de fiscalización y control.
mientras que el senador oficialista Dagoberto Rodríguez fue más crítico con la gestión saliente, argumentando que no se podía premiar a personas que a su juicio pasaron 4 años sin cumplir con su labor. Bien dejado, porque una gente que hayan hecho 4 años las cosas mal, no se le puede premiar ni siquiera con ponerlo en una lista, y yo creo que estuvo bien decidido por la Cámara de Diputados, por la comisión que preside Rogelio Hijo, de no haber puesto a esas personas, porque de verdad el país no puede estar satisfecho con alguien que duraron 4 años peleándose y haciendo cosas anormales y no sacar una sola auditoría. En ese orden, el senador Alexis Victoria Yep respaldó la decisión de la Cámara de Diputados, asegurando que los actuales miembros de la Cámara de Cuentas no llenaron las expectativas del pueblo dominicano ni del propio Congreso. Totalmente de acuerdo que ninguno de los miembros actuales debieron presentarse. Fueron muchos arriesgados los que se inscribieron, porque a sabiendas de que fue una Cámara de Cuentas que nos dio mucha que no llenó la expectativa del pueblo dominicano en el Senado. En aquel momento nosotros decidimos por ello. El actual presidente de la Cámara de Cuentas, Yanel Andrés Ramírez, junto a los miembros titulares Elsa Peña y Mario Fernández, fueron evaluados por la Comisión de Diputados tras inscribirse como aspirantes para repetir en sus cargos a pesar de los escándalos que arrastran. Esmirna Mateo, Noticias Su Mundo. La Alianza Dominicana de Asociaciones de Pacientes, junto con representantes de la comunidad médica, pacientes y miembros de la sociedad civil, entregaron este martes el anteproyecto de ley para la atención integral de pacientes con enfermedades raras, poco frecuentes y complejas ante el Senado. El anteproyecto de ley fue entregado por Denise Vallejo, presidenta de ADAPA, a la senadora Lía Díaz, quien preside la Comisión de Salud de esa Cámara. Se entiende que el 7% de la población mundial sufre de una enfermedad rara, entonces vamos a tirar ese 7% al censo que no tenemos de República Dominicana y ya verías los miles de pacientes que eso significa. Aquí en la Comisión, en el Senado de la República, la Comisión de Salud que presidimos, decirle que estamos comprometidos con ustedes y con el país. Esta es una ley país, es una ley también, yo la diría, para mí personal, porque en un momento de mi vida también me mandaron a irme a mi casa, a que me muriera a la edad de 14 años. Yo decidí vivir con la anuencia del Señor y aquí estamos. Yo creo que hay día por mucho rato. Le agradezco a mis compañeros que están aquí. Estamos comprometidos con ustedes. Ustedes no están solos. Este es un primer paso y un paso precioso de que estén todos aquí hoy y que sepan que estamos de pie y vamos a asumir como comisión este proyecto de ley. La iniciativa, promovida por ADAPA y las 17 organizaciones que forman parte de ella, en colaboración con otros aliados, es el fruto de un esfuerzo colectivo de diversas entidades que buscan un mejor futuro para los pacientes con enfermedades raras. El movimiento médico de la base Dr. Tejada Florentino rechaza categóricamente la propuesta realizada por el Servicio Nacional de Salud que pretende reducir la cantidad de plazas destinadas a las residencias médicas. Eva Santana nos cuenta más. Por presunta falta de fondos, el Servicio Nacional de Salud tiene planificado eliminar más de 100 de plazas médicas que forman parte de varios programas de residencias, medida que ha generado reacción en el gremio de los galenos, quienes han mostrado su completo rechazo. Se quiere reducir alrededor de 150 a 200 plazas en todo el país, no de ninguna escuela de manera particular, pero sí con el alegato de que el Servicio Nacional de Salud no tiene los fondos para cubrir estos programas de residencias. Para la facción Tejada Florentino, estas limitaciones representan un duro golpe al sistema de salud nacional. El mismo Consejo Nacional de Residencias Médicas se opone a este tipo de nueva especie de golpe a lo que es el Estado Dominicano, a lo que es a las aspiraciones de los médicos jóvenes y además a lesionar malas atenciones, porque no es lo mismo cuando en un hospital te atiende un médico residente, que es un médico en formación,
que es un médico además que tiene que dar fe de lo que hizo y que está dirigido por sus profesores. Ante esto dieron a conocer que se mantendrán en pie de lucha hasta que las autoridades descarten el proyecto y mejoren las condiciones hospitalarias. Estamos decididos a acompañar a nuestros médicos porque la misma Constitución reza que la educación y la salud es un derecho fundamental y que el Estado tiene que garantizarlo. Entonces nosotros como movimiento no podemos quedarnos callados y permitir que se siga lesionando más el sistema sanitario. Finalmente destacaron la relevancia que tienen los 4.500 residentes en el sector sanitario y en la enseñanza de la carrera de salud. Eva Santana, Noticias Su Mundo. Y pasando con un tema al que damos seguimiento, encontraron ahorcado al hombre que mató a su expareja el domingo en Atomayor. El cuerpo sin vida de Miguel Mercedes Apolinar, de unos 28 años, fue encontrado colgando en un árbol en una propiedad ubicada en la comunidad conocida como Las Dos Bocas, en la provincia El Ceibo. Mercedes estaba siendo buscado por las autoridades por quitarle la vida a su expareja Noemí Esther Marte Varela, de 28 años, la madrugada del domingo en el sector Las Chinas de Atomayor. El hoy fallecido utilizó el vehículo de su expareja para atropellarla y luego pasarle por encima en varias ocasiones. La propiedad donde el feminicida suicida fue encontrado era propiedad de su familia paterna. La información fue confirmada por sus familiares, quienes dieron parte de la información a las autoridades policiales, mientras la población no sale del asombro del hecho que ha enlutado a dos familias. Por otro lado, el juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de San Francisco de Macorís impuso 3 meses de prisión preventiva como medida de coerción contra Eddie Jesús Camarena Jiménez, a quien el órgano persecutor le imputa el asesinato de su madre y de su hija, así como tentativa de homicidio en contra de su expareja. La medida será cumplida por el imputado en el Centro de Corrección y Rehabilitación Vista al Valle. Se recuerda que los hechos ocurrieron el pasado 19 de marzo en el sector Los Jardines, segunda etapa de San Francisco de Macorís. La Policía Nacional, a través de la Dirección Regional Cibao Central, informó que identificó al presunto responsable del ataque a tiros en el que perdió la vida María Izamal Villasmil, de nacionalidad venezolana, y resultó herido su acompañante. El presunto autor ha sido identificado como Elías Emmanuel Díaz, alias Nono, de 22 años, quien es activamente buscado por las autoridades, al tiempo de exhortarle a que se entregue por la vía que considere pertinente. Se recuerda que el hecho ocurrió el pasado 21 de marzo en el sector Las Charcas del municipio de Sabana Iglesia, cuando las víctimas transitaban a bordo de un vehículo, momento en que fueron interceptados por un individuo que, sin mediar palabras, abrió fuego contra ellas, causando heridas de gravedad que provocaron la muerte de Villasmil mientras recibía asistencia médica. Haz que tu voz sea escuchada y tus historias sean contadas. Envíanos tus denuncias y videos al 809-547-1158. Su Mundo TV, la diferencia se nota. Presidente Abinader destaca incremento de 4.163 millones de pesos en cartera de crédito de MIPYMES. Entérese en Las Finanzas. Estamos de regreso con más informaciones. El director general de Ganadería, Abel Madera Espinal, aseguró que el gobierno dispone de unos 60 millones de pesos para indemnizar a los ganaderos que sean afectados por la fiebre porcina. Esmirna Mateo trabajó el tema y nos amplía. Desde que se detectó el brote inicial en el país en julio del 2021, la producción porcina ha disminuido en más de un 50%, según productores de cerdos, y ha afectado alrededor de 12 granjas, la mayoría de ellas pequeñas y medianas, mientras que las grandes aún no han sido impactadas. Ante esta situación, Abel Madera Espinal aseguró que el gobierno cuenta con recursos suficientes para indemnizar a los ganaderos afectados. Es extraño que haya hecho tanto alarma la situación de Dajabón, porque esos son productores bastante pequeños que si lo notifican, oiga bien, si el productor lo notifica, se le compensa la cantidad de cerdos que tiene para que no pierdan su dinero. Y el Estado pues, ha pasado a la Dirección General de Ganadería unos recursos para la indemnización de esos productores. Así que esas reclamaciones que me parece que son injustas.
Bueno, el gobierno ha venido compensando aproximadamente entre 100 y 80 millones de pesos al año. En este año pues, nos pasó unos recursos de 60 millones y los organismos internacionales, con la diligencia de la Dirección General de Ganadería, pues han venido aportando recursos una vez que ellos acortaron esos procesos. Y es que pese al brote de fiebre porcina, la carne de cerdo se continúa vendiendo en los mercados con normalidad, de acuerdo con algunos carniceros consultados, a pesar de que varias localidades del país se encuentran en alertas por la presencia de esta enfermedad en los cerdos. La venta de esta carne se mantiene al igual que su precio. Podido bajar un poco por eso, por motivo de la Semana Santa y de eso, que hay alguna gente que son católicos que no consumen la carne de cerdo, pero la venta se mantiene relativamente casi igual. Como siempre, en este tiempo se vende menos carne por la cuaresma, porque todo el mundo sabe que es una política, cuando no es el de la red, cuando no es el sitio, pero todo está bien. De acuerdo a esto, amas de casas dicen que no tienen miedo en consumir la carne de puerco, como también se le conoce. Que la compren porque eso no hace daño, siempre anda la fiebre y la gente se lo come y que no hace daño. Porque eso no tiene nada, que la consuman. El ministro de Agricultura, Limber Cruz, indicó que la fiebre porcina en el país está controlada y que se han tomado todas las medidas necesarias y que la población puede tener confianza a seguir consumiendo la carne de cerdo. Esmirna Mateo, Noticias Su Mundo. El gobierno dominicano se mantiene optimista ante la inestabilidad del dólar y no ve razones para considerar una depreciación del peso dominicano. Así lo dio a conocer el presidente Luis Abinader ante la Cámara Americana del Comercio. También informó que para 2026 el país pondrá en marcha los diferentes proyectos de explotación de tierras raras. Estos resultados en cuanto a la inversión extranjera, la proyección de los ingresos del turismo, el buen desempeño de las remesas y la creciente demanda y acogida de nuestros bienes de exportación, así como un controlado nivel de déficit en el gasto público, nos permiten ser optimistas en cuanto a la estabilidad de la tasa de cambio del dólar. En la actualidad, no vemos razones estructurales que nos hagan pensar en una depreciación importante del peso dominicano. En el año 2024, el déficit de la cuenta corriente fue del 3.3 del PIB, es decir, 4.167 millones de dólares, siendo cubierto en su totalidad por la inversión extranjera, que superó los 4.500 millones de dólares. Estas declaraciones las ofreció en momentos donde las alzas de la tasa de cambio de la moneda estadounidense preocupa a la nación, luego de que ésta superara las predicciones emitidas por entidades bancarias. Economistas de la UAS sugieren al Banco Central Dominicano intervenir para que la tasa de cambio no llegue a 64 pesos, asegurando que podría perder credibilidad en el mercado. Nuestra compañera Eva Santana nos completa la información. El aumento de la tasa de cambio del dólar y la depreciación de la moneda nacional continúa generando preocupación en el pueblo dominicano, ya que ha traspasado las predicciones económicas planteadas por las entidades bancarias. Es por esto que economistas exhortaron al Banco Central a intervenir para evitar una tendencia al alza. El Banco Central, que tiene mecanismos, básicamente en el corto plazo, de utilizar reservas, pensamos nosotros que lo que debe hacer es que inyectar entre 100 y 150 millones de dólares en el mercado como una manera de calmar ese mercado, pero no controla lo que está pasando en Estados Unidos. Según los expertos, esta volatilidad es generada por la incertidumbre que se vive en el mercado estadounidense, por lo que indicaron que el Banco Central tiene otras opciones. El Banco Central tiene en su política monetaria dos alternativas: limitar su meta de crecimiento. Si lo hace, actuaría con una política monetaria restrictiva que pararía el proceso de evaluación, o dejarlo flotar y entonces ahí el tipo de cambio se desplazaría un poco más. Todavía las reservas son importantes, es decir, hay un contexto adverso, pero la autoridad monetaria podría implementar iniciativas y manejarse para enfrentar esta situación. Advirtieron también que los pronósticos realizados afectan el poder adquisitivo del pueblo dominicano.
El dólar se deprecia, todo lo que se importe va a ser más caro y cuando los importadores le vendan a los mayoristas le van a vender más caro y si los mayoristas le venden a los detallistas más caro, entonces al final eso se va a reflejar en mayores precios al consumidor final. Estas declaraciones fueron ofrecidas durante la presentación del análisis de coyuntura diciembre-marzo 2025. Eva Santana, Noticias Su Mundo. A propósito del tema, el partido Fuerza del Pueblo, a través de su secretario de Asuntos Económicos, Daniel Toribio, lanzó una fuerte advertencia sobre el rumbo de la economía dominicana, alertando que la tasa de cambio del dólar podría escalar hasta 70 pesos por unidad, situación que de concretarse, aseguran, nos llevaría directamente a un colapso económico. Toribio, quien fue administrador del Banco de Reservas y ministro de Hacienda, explicó que la tasa de cambio ya alcanzó los 63.37 pesos, superando la proyección anual del propio Ministerio de Economía para 2025, que la situaba en 63.11 pesos. El impacto de esta devaluación no es menor. Está afectando desde productos de consumo como combustibles y electrodomésticos hasta insumos esenciales para la industria y la agricultura. Es una amenaza directa a la estabilidad económica del país, afirma el economista. Ya estamos de vuelta e iniciamos este bloque de noticias con que la huelga que por 48 horas fue convocada por el Frente Amplio de Lucha Popular y un conjunto de organizaciones populares que se inició este martes en San Francisco de Macorís, Castillo y Las Guaranas se cumple casi en su totalidad y en donde hasta el momento no se han registrado mayores incidentes como en ocasiones anteriores. Aunque al inicio de la mañana de este martes y durante las primeras horas de hoy, algunos vendedores informales intentaron realizar sus trabajos con normalidad, esto al ver la poca afluencia de personas decidieron cerrar sus puertas, como fue el caso de algunos de los negocios de la Avenida Libertad, la Fuerte Duarte y la zona del Parque Central. Se recuerda que el día de ayer, en su encuentro con la prensa, el presidente de la República, Luis Abinader, calificó como extraña la protesta organizada por diversas agrupaciones sociales en San Francisco de Macorís, asegurando que la mayoría de las demandas ya están en proceso de ejecución. De esta manera finalizamos nuestra emisión estelar de Noticias Su Mundo. Gracias por acompañarnos. Aurelina Rosario se despide deseándoles feliz resto de la noche. Nos reencontraremos en una próxima entrega.